Y les vamos a contar los movimientos en las cloacas, porque las cloacas del Estado se mueven y amenazan medios de comunicación, periodistas. Hay movimientos subterráneos y hay respuesta judicial. Pedro Gómez, Audiencia Nacional, porque la Fiscalía empieza a investigar el informe PS, aquel informe que Villarejo fabricó contra Pedro Sánchez. Cuéntanos. Ese informe PS que desvelamos aquí en exclusiva en Mañaneros 360, que fue entregado a la Fiscalía General del Estado, que demostraría que durante un tiempo la policía de Villarejo realizó seguimientos a Pedro Sánchez y también a su entorno familiar más cercano. Una vez que la Fiscalía General lo ha analizado, lo ha derivado a la Fiscalía Provincial de Madrid, que ya ha abierto diligencias de investigación para concretar si se produjo algún delito en esos seguimientos que llevó a cabo Villarejo. Y les vamos a contar hoy y les vamos a adelantar esto. Este es el documento, esta es la prueba y esta es la cloaca del Estado. Informes de seguimiento al presidente del gobierno. La policía patriótica siguió a Pedro Sánchez, a su mujer, a sus hijas y a su entorno familiar para fiscalizarles cuando acababa de ganar las primarias. Este es el documento que les vamos a mostrar y esto es lo que contiene. Contiene frases como esta, un encabezado que pone riesgos PS y este es el informe que encarga Villarejo. Riesgos Pedro Sánchez, información confidencial. Es un documento que no contiene sello policial, está redactado por el propio comisario Villarejo, pero que hoy ha sido ya incorporado a la Fiscalía. Esta mañana ha sido entregado a Fiscalía para que la Fiscalía lo investigue por una de las partes. El informe dice cosas como que se han recibido instrucciones de la superioridad para seguir a PS, cuando acaba de ser nombrado secretario general del Partido Socialista. Son, dice, instrucciones de la superioridad. No se identifica esa superioridad, pero sí, como siempre hace Villarejo, sí se ponen las siglas. Y las siglas son FM. Francisco Martínez es el nombre con el que coincide. Los párrafos dicen cosas como esta, que para la comprensión y valoración de quien tenga que tomar decisiones al respecto. PG, VPG. Presidencia, vicepresidencia, este es el informe de Villarejo. Sigue al presidente, sigue a su suegro, sigue a su familia y llega a seguir incluso a sus hijas, en las que detalla qué horas y a qué momentos visitan Kinépolis. Literalmente sitúa su casa y les vamos a contar todo lo que contiene, porque el informe es burdo, el informe es sucio, pero el informe sobre todo está plagado de errores y los propios policías que hacen este informe, los agentes de Villarejo, dicen este informe contiene errores porque hay mucha prisa política por destruir a Pedro Sánchez. Siendo habitual, dice que vayan a zonas como Kinépolis y contando cosas como estas que hoy la Fiscalía tiene ya en sus manos. Pedro Gómez, empezamos allí porque este informe que hoy destapamos, 5 folios que confirman los seguimientos a Pedro Sánchez por la Policía Patriótica de Villarejo. Pedro, esto está ya ahora mismo en manos del fiscal. Cuéntanos. Ese informe de la policía de las cloacas ya está en manos de la Fiscalía y ese informe lo que demuestra es que una vez que Pedro Sánchez fue nombrado secretario general del Partido Socialista, hubo seguimientos ilegales a su entorno, a su familia y a él mismo. Se le tacha además de una persona sin escrúpulos, una frase que ha sido utilizada constantemente a la hora de referirse al actual presidente del gobierno y está fechado en noviembre de 2014, 3 meses después de que se mantuviera esa reunión entre Villarejo y Francisco Martínez, en el que el excomisario revelaba y decía que el padre de Begoña Gómez utilizaba saunas como prostíbulos. El Partido Popular está hoy utilizando el contenido de este informe. Estos son las bases para preguntar por prostíbulos, saunas. Este documento de Villarejo. Y este documento responde a una conversación. Así operaban las cloacas del Estado. Lo que hoy les vamos a destapar es fruto de esta conversación. Secretario de Estado de Interior y comisario corrupto, Villarejo, dando órdenes para, literalmente, destruir a Pedro Sánchez. No sé exactamente el número exacto. Los tíos estaban en San Bernardo. El suegro de Pedro Sánchez sigue siendo de puta padre, que me dan la pasta de la hostia. Está todo a nombre del mayor, que es gay, es maricón.
Pero luego los otros dos, el suegro y otro más, esos son los responsables de los que llevaban la gestión. Dicen que lo sabe seguro, sabe perfectamente que se calcula. Eso es mortal, eso es mortal. Es un tema para que solamente lo trate con el presidente y con el número uno. Presidente y número uno son, en términos de Villarejo, presidente y ministro del Interior. Esto es lo que el Partido Socialista denunció. Lo que hoy les contamos es nuevo. Este informe no se conocía, este informe obra ya en manos de la Fiscalía. Pero sí hubo, y aquellos seguimientos llegaron a ser detectados, hasta el punto de que la audiencia en un auto reprochó el uso de un informe sin sello, sin contenido, un informe que no estaba verificado y, Pedro, y ese auto llega a reprochar, en denuncia del Partido Socialista, ese auto reprocha que se haga uso político del contenido de este informe. De la Audiencia Nacional tras el recurso que interpuso el Partido Socialista en la que se pedía que se investigara tanto al exsecretario de Estado como a José Manuel Villarejo, el excomisario de las Policías Patrióticas. Ese recurso dice que no se podía citar como investigados a estas dos personas porque no constaban que esa información se hubiese obtenido a raíz de sus cargos, pero sí que decía que era deplorable la actitud y la utilización política de un trabajo lícito para atacar a miembros políticos, en este caso del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Pero es que en ese auto todavía no constaba la información que estamos avanzando hoy, que esos seguimientos sí fueron reales, existieron y quedaron refrendados en esa nota informativa de la policía de Villarejo. Esa nota informativa, Riesgos PS, Riesgos Pedro Sánchez, es la base sobre la que ahora se está preguntando por saunas, por prostíbulos. Esta es la documentación de Villarejo, la de las cloacas del Estado. Hoy Moncloa protesta y hoy la polémica está servida porque esto es lo que el Partido Popular, María Escolar, está utilizando para preguntar por prostíbulos. Preguntas que registraron ayer jueves, 18 en el Congreso y 15 en el Senado para exigir al Gobierno explicaciones sobre el alquiler de bienes inmuebles públicos, propiedad de Muface, que habían sido alquilados por una empresa del suegro de Pedro Sánchez y donde sospechan se podrían haber realizado actividades relacionadas con el negocio de la prostitución. Los populares exigen y piden también la comparecencia del ministro Óscar López. Lo que ha hecho es enfrentar a Pedro Sánchez contra su propia biografía, ni más ni menos, ¿no? Lejos de dar explicaciones, que era lo que tenía que hacer y era el objeto de la comparecencia, Sánchez lo que hizo fue subirse a la tribuna con la chulería que le caracteriza, a insultar a todo el mundo y a jugar el y tú más. El Partido Socialista está diciendo hoy esto es juego sucio, de hecho esto no se había vivido, hoy el PSOE dice y hoy el Gobierno dice, esto cruza muchas líneas rojas. Cristina Cañedo. Llegar a ese punto dice que ha traspasado todas las líneas rojas y que él solo ha demostrado su bajeza. Califican aquí a Feijóo como el político más sucio de primera línea que hay ahora mismo en España y dicen que lo que le pasa es que ver que este gobierno sigue avanzando le genera ansiedad y que por eso está creando una cacería contra el presidente y contra su familia. El Partido Popular se ha sumergido en las cloacas e intenta que todos hagamos lo mismo. Y a mí, desde luego, que no me esperen. Intentemos superar esta bajeza en la que el Partido Popular intenta instalar la política en nuestro país. Feijóo es el político más sucio que ha habido en primer nivel en España. Llegó para echar a Casado porque estaba denunciando las supuestas corruptelas de la señora Ayuso. En segundo lugar, ha hecho pactos con la ultraderecha por toda España. Y en tercer lugar, está haciendo una campaña desaforada basada en el insulto permanente y en romper todos los puentes, con todo el mundo, menos con la ultraderecha. Les vamos a mostrar este informe en exclusiva, les vamos a contar qué es lo que contiene y a qué huele. Hoy, además, también en exclusiva, Ábalos responde a la UCO. Ábalos dice, las cuentas de la UCO son las que no cuadran. La Guardia Civil decía, hay un desfase patrimonial entre lo que cobra y lo que declara, entre lo que paga el partido y lo que el partido recibe. Carla Cuña, hoy Ábalos responde, ¿qué dice?
Enfadado Javier con ese nuevo oficio de la Unidad Central Operativa, dice que le parece hilarante la tendenciosidad de la UCO, que actúa desde el sesgo y que básicamente lo que está haciendo es buscar el titular de la financiación irregular del Partido Socialista, que todo esto tiene una sencilla explicación y que es el enésimo error de la Unidad Central Operativa, pero que se alegra porque demostraría que todavía no tienen nada contra él. También está muy dolido con Pedro Sánchez con las palabras del miércoles, dice que le está tratando como corrupto cuando aún no tienen nada contra él, y también muy molesto con los medios de comunicación que dicen que hemos convertido en prensa rosa el tema de las mujeres. Además, nos ha contado que él en ningún momento se ha aproximado a la Fiscalía Anticorrupción para intentar pactar. Hilaridad la tendenciosidad de la UCO. Llevo meses denunciando el sesgo con el que actúa, pero nadie me da credibilidad. Solo buscan el titular sobre la financiación irregular del PSOE. Esto tiene una fácil explicación. Parece que es su enésimo error, pero da igual, porque para todo el mundo yo ya soy culpable. Me han cargado con el muerto, incluso Sánchez, que se pasó 3 pueblos el miércoles tratándome de corrupto cuando aún no tienen nada. Vamos a escuchar qué es lo que dice, y atención a esto porque Interior abre investigación sobre las fotografías de Santos Cerdán en la cárcel. Interior ha abierto investigación porque esas fotos, esas imágenes vuelven a producirse una vez más son ilegales. Collantes, información e investigación abierta ya. Ayer mismo esa investigación para esclarecer cómo se han podido filtrar estas imágenes de Santos Cerdán dentro de la cárcel, compartiendo su día a día con otros presos. Fruto de esa investigación ya se ha trasladado a otro preso, a un interno compañero de Cerdán, al módulo de aislamiento. Les vamos a destapar hoy las cloacas del Estado y la polémica sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, porque eso que hoy es el primer tema político del día, eso es fruto de esto, un informe del comisario Villarejo con el secretario de Estado de Interior. Es el informe que hoy les destapamos en exclusiva y que esta mañana analiza ya y ha sido entregado ya a la Fiscalía. Ese informe es un informe que se encabeza así, sin sello judicial, sin sello policial, se llama Riesgos PS. Riesgos Pedro Sánchez, y confirma que hubo seguimientos al presidente del gobierno y seguimientos a su familia, espionaje para destruir a quien acababa de ganar las primarias en el año 2014. La nota interna es esta, nota interna Riesgos PS, nota interna Riesgos Pedro Sánchez, dice cosas como esta. Primero, y fundamental, que se han recibido instrucciones en Interior, instrucciones de la superioridad. Dice, después de los avances verbales facilitados sobre Pedro Sánchez, ha habido conversaciones, les vamos a mostrar enseguida cuáles son, y se dice, vamos a hacer este seguimiento. Y en relación con esto se dice esto otro, véanlo, que hay cuestiones que tienen que valorar los superiores. PG, VPG. No se identifica, pero esta es la firma de Villarejo, todas las veces, siglas para identificar a presidente del gobierno, vicepresidencia del gobierno, en fin, esto es lo que se dice. Los seguimientos detallan cosas como estas. Viviendas, dicen, esto es por lo que el Partido Popular está preguntando ahora, adquiridas por el suegro de Pedro Sánchez en Pozuelo, donde actualmente vive con BG, su esposa, Begoña Gómez. Esto es lo que Villarejo escribe, fabrica y hoy es objeto de 32 preguntas parlamentarias, las cloacas del Estado, siguiendo al presidente y a sus hijas, porque vean lo que dice, que es habitual verlos a él, a ella y a las hijas en cines como el Kinépolis en la primera sesión de la tarde, incluso en días laborables. Hay seguimientos policiales a Pedro Sánchez, a su mujer, a sus hijas. Hay seguimientos al presidente del gobierno cuando todavía era candidato. Y dice algo más, y esta es la clave de todo este informe, que toda esta documentación se hace con excesiva premura, porque los propios policías dicen que la urgencia de la superioridad hace que muchas de las cosas que se escriben sean zafias, sean falsas, o simplemente no estén corroboradas. Literalmente, el último párrafo de todo este informe dice que puede contener enormes errores.
Pero este informe es el que ahora mismo se ha convertido en la munición política de España, porque este es el que está sirviendo para preguntar sobre saunas y o prostíbulos. Esto es algo que Pedro Gómez ahora mismo obra ya en manos de Fiscalía desde esta misma mañana. Sí, esta misma mañana, a primera hora, se ha presentado ese informe de la Policía de las Cloacas a la Fiscalía Anticorrupción, que ya está analizando e investigando ese informe fechado en octubre del año 2014, cuando Pedro Sánchez acababa de ser nombrado secretario general, y que demuestra que se realizaron seguimientos ilegales tanto al actual presidente del gobierno, como a su entorno y a su familia más cercana. Lo curioso es que esa fecha, octubre de 2014, es tan solo 3 meses después de que se reunieran el comisario Villarejo con el exsecretario de Estado Francisco Martínez y se grabara esa conversación en la que Villarejo decía que era munición para matar a Pedro Sánchez, que políticamente no lo iba a poder soportar el hecho de que su suegro utilizara esas presuntas saunas como prostíbulos. Vamos a leer los detalles de todo esto. Insisto que hoy la política que creíamos que había tocado fondo sigue escarbando y sigue llegando a sótanos que desconocíamos, porque todo lo que está en este informe ahora mismo está sirviendo de base para una lectura y un juego político muy, muy turbio. Todo esto arranca, como van a escuchar, con esta conversación entre el comisario corrupto, el comisario de las cloacas, el comisario Villarejo y el entonces número 2 de Interior, Francisco Martínez. En esa conversación, Villarejo toca de oídas y dice: sé que hay saunas gays y podemos matar a Sánchez, dice, escuchen. No sé exactamente el número exacto. Los de tíos estaban en San Bernardo. El suegro de Pedro Sánchez, sigue teniendo un negocio de puta padre que me la pasta de la hostia. Está todo a nombre del mayor, que es gay, es maricón. Pero luego los otros dos, el suegro y otro más, esos son los responsables de los que llevaban la gestión. Y Sánchez lo sabe seguro, está perfectamente que se eso es mortal, es un tema para que solamente lo trate con el presidente y con el número 1. Tras esa conversación, Villarejo elabora este informe que les estamos destapando hoy. Riesgos PS, riesgos Pedro Sánchez. Y a partir de aquí la maquinaria empieza a funcionar. Y la maquinaria es doble. La maquinaria es mediática. El día 10 de julio de 2023, OK Diario publica esos supuestos prostíbulos. Insisto, la policía dice: la premura nos hace imposible confirmarlo, pero se publica igualmente. Y esto se entrega después. Alvise Pérez, un activista, lo entrega a el juzgado 32. Después de una comisión rogatoria, un hombre condenado por haber fabricado informaciones. Esta es la doble maquinaria, mediática y judicial. Y a partir de aquí esto llega a la política en su primer asalto. En su primer asalto es en comisión de investigación. El diputado del Partido Popular, Luis Santamaría, pregunta por esto. Y entonces los agentes de Villarejo, en aquella sesión de control, dicen: esto es falso. No se metan ustedes ahí. Escuchen, García Castaño, el comisario al que se conocía como El Gordo. Señor diputado, le tengo mucho respeto, de verdad, porque sé que es usted una buena persona. No entre en ese trapo porque es una falacia, es todo mentira. Es un juego tan sucio de que un señor, que además es amigo mío hace 30 años, cuando el señor Villarejo no existía, ese señor lo que ha hecho es ayudar a la Policía Municipal, a la Guardia Civil, no lo pongo en duda, ¿eh? A cualquiera que pasara por allí, que él tenía unos negocios y si había un delincuente que dejaba, que llevaba cocaína o llevaba... Ese señor lo que hacía es ayudar. Yo no, ni espionaje ninguno, de verdad. Y nunca se ha detenido a nadie de la izquierda Berzale por culpa de esas saunas. Todo lo contrario. Y no puedo hablar. Y entiendo que no me quiera o no me pueda o no deba contestar a la pregunta. Respecto a la comida con el señor Sánchez... Nunca, en la vida. Pero ¿cómo vamos a comer en una... ¿Cómo vamos a comer en una sauna? ¿Cómo vamos a comer en una sauna? Aquel fue el primer asalto y el primer intento. Y aquello quedó archivado. Hasta el punto que los tribunales
reprochan, este es el auto de la Audiencia Nacional, los tribunales reprochan el uso de esta información, que en aquel primer asalto se intentó jugar. Y se dice, este es el auto de la Audiencia Nacional, fuera del reproche moral que pueda hacerse, la deplorable utilización partidista de informaciones sobre actividades privadas ilícitas de personas es algo que no puede apreciarse. No hay ilícito penal. Esto se resolvió hace 10, 11 años. Hoy conocemos el nuevo informe y aquel informe hoy vuelve a ser material y munición política. Las cloacas vuelven a inundar el Congreso porque Pedro Gómez, la justicia, la audiencia tumbó esto ya en un auto absolutamente explícito. Puede dar un vuelco a toda esa situación porque fue el año pasado cuando la Audiencia Provincial rechazó ese recurso que había presentado el Partido Socialista a raíz de la publicación de esas conversaciones. Lo que decía ese auto es que no se había encontrado que esos seguimientos hubiesen aparecido o que la información que se estaba comunicando y publicando en medios de comunicación hubiera sido obtenida por los dos implicados, por Villarejo o por Francisco Martínez, por su posición tanto en la policía como en el Ministerio. Ahora esa información ya la tiene la Fiscalía. Esa información salía de seguimientos ilegales a raíz de una actividad ilegal hecha por el comisario Villarejo, que además ese informe no pasó nunca a disposición policial, más aún si cabe la ilegalidad de esos seguimientos, y sí que fue muy duro con los partidos políticos que estaban utilizando esta información publicada en diferentes medios de comunicación, y decía que era deplorable la utilización partidista por informar a raíz de un trabajo lícito y privado de personas del entorno del presidente del gobierno. Tenemos una lectura penal porque hasta ahora todo esto no se había investigado porque no había constancia de los seguimientos. Este informe Riesgos PS, Riesgos Pedro Sánchez, constata que hay seguimientos. Hay un recorrido penal y hay un recorrido político, porque el Congreso ahora mismo está discutiendo sobre esto, prostíbulos que la propia policía patriótica, los agentes de Villarejo, dicen que no pueden confirmar. Así que con esa doble clave voy a pedir lectura, pero empecemos por la penal. Aitor Ribeiro, periodista del diario.es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aitor, lo que tenemos ahora mismo es todo un debate nacional basado en los informes de Villarejo y en las cloacas del Estado. ¿Este es el debate de las saunas? Sí, volvemos a una situación muy similar a la que ya hemos vivido hace no tanto, hace 10 años, cuando el debate político en España estaba mediatizado por informes falsos, informaciones erróneas, medios de comunicación que publicaban sin ningún tipo de contraste cualquier mercancía averiada que llegaba de policías corruptos. Y no es algo que... No es una afirmación, no es una opinión, son hechos que están investigados en la Audiencia Nacional, donde a Jorge Fernández Díaz, que fue ministro de Interior con Mariano Rajoy, le piden hasta 15 años de cárcel por esta policía patriótica, por esta unidad parapolicial que fabricaba pruebas falsas para nutrir a medios de comunicación que sin ningún tipo de escrúpulo las publicaban sin contrastar. Y hoy volvemos a lo mismo, pero además con un añadido, que es lo que comentabas, Javier, y es que el líder de la oposición, el presidente del primer partido de este país, ha decidido convertir eso en munición, en artillería contra Pedro Sánchez, probablemente para responder o para proyectar o para intentar situar a todos en una escala similar e impedir que se le pidan cuentas a él y a su partido por sus hechos pasados.